en su soberanía permitió que cantásemos el último himno que dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Y el inicio habla: oí bendita historia, y te habla de la historia de la redención. Bueno, vamos a ver cómo se predicó esa hermosa historia ahora en un lugar llamado Tesalónica. Voy a leer Hechos 17, del 1 al 8. Dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, te pedimos que a través de tu palabra instrúyenos, aviva el fuego que debe haber en nuestro corazón hacia la predicación del Evangelio. Anímanos, Señor. Ayúdanos a ver dónde estamos parados en esta hermosa tarea. Y Padre, te pedimos que traigas claridad, usa mi vida para tu gloria. Oramos en el nombre de Dios Jesús. Amén. El tema de esta mañana es Tesalónica, un nuevo lugar que oyó el poder del Evangelio. Tesalónica, un nuevo lugar que oyó el Evangelio o el poder del Evangelio. En la historia de la semana pasada nos quedamos cuando Pablo sale y regresa a la casa de Lidia. ¿Pero dónde estaba en ese momento? En Filipo, capítulo 16, versículo 11. Te cuenta desde ahí hacia adelante cuando Pablo entra a Filipo. Y ahí pasan muchas cosas, muchos eventos. Y en primer lugar, Pablo va a la sinagoga, predica en la sinagoga, pero se junta también a un río y ahí están mujeres, Lidia cree. Luego de la otra escena, que Pablo cada vez que iba a la sinagoga, una mujer va que tenía un espíritu de adivinación y Pablo reprende al espíritu, se enojan algunos hombres que usaban a esta mujer como instrumento, y Pablo ahora por estos hombres es tomado preso, o sea, lo atrapan porque comienzan a hablar cosas falsas de él, lo llevan a la cárcel, lo acusan falsamente, lo llevan a la cárcel. Y luego nos quedamos ahí. Luego retomamos otra vez la historia y vimos cómo Pablo en esa cárcel confiaba en Jehová y Dios lo libra. Y no solo eso, sino le trae fruto de todo esto. El carcelero cree en Jesucristo. Luego de eso es liberado Pablo. Y lo primero que hace Pablo, regresa ¿a dónde? A la iglesia. El primer grupito pequeño de ahí, de la casa de Lidia. ¿Ves? En la casa, reuniones caseras también había en ese tiempo. Entonces la reunión casera en la casa de Lidia. Entonces ahí Pablo va a esta reunión casera, llevémoslo así, todavía no era la iglesia, llega a esta casa y todos los hermanos se juntan, pero Pablo hace algo más. Pablo no se queda ahí, él sigue continuando la tarea. Y la tarea que ha empezado se trata de hablar del Evangelio. Entonces, en primer lugar, por causa de Cristo, el creyente debe ser fiel proclamador del Evangelio. Ese es el primer punto. Por causa de Cristo, el creyente debe ser un fiel proclamador del Evangelio. Pablo está seguro de lo que hace. No sé cuántos de nosotros estamos seguros de lo que hacemos. Cuando escribía todo lo que vamos a ver, y aún en medio de la canción que cantó, oí bendita historia, estoy cantando con ustedes, y está viniendo a mi mente, seguramente a tu mente, lo que estamos diciendo. Oí bendita historia. ¿A quién le estamos diciendo oigan esta bendita historia? ¿A mi hermano?
Él ya sabe esta historia. ¿Quién necesita saber esta historia? Los incrédulos. ¿Y cuánto de eso estoy haciendo? ¿Cuánto de predicar el Evangelio estoy haciéndolo? Estoy siendo ese hombre que va y predica esa hermosa historia, estoy llevando esa historia. Recuerden que algo que habíamos hablado con las mujeres es que el trabajo en sí mismo no es el medio para predicar el Evangelio. El trabajo es para honrar al Señor, pero se nos abre la oportunidad ahí de predicar el Evangelio. No solo el trabajo, nuestros vecinos, pero estamos llevando la historia del Evangelio. Cuando voy a ver esta historia, ves a un hombre consecuente, un hombre que sigue haciendo la tarea. Y llega a Tesalónica. Y en Tesalónica va a predicar el Evangelio. Pero el historiador te da detalles. Fíjate cómo empieza. Pasando por Anfípolis. Y luego dice, Apolonia, llegaron a Tesalónica. Bueno, hay 3 lugares. Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿De dónde parten? De Filipos. Entonces tengan en tu mente, Filipos, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. 4 lugares. ¿Sabes que te doy detalles? Algunos de ellos que me llamaron la atención. Te cito algo. Es así. De Filipos a Anfípolis hay 48 kilómetros. De Anfípolis a Apolonia hay 45 kilómetros. Y de Apolonia a Tesalónica hay 63 kilómetros. Entonces, si sumas, ¿cuánto te da? Más de 150, sí, más o menos. Sí, 150. 153, ¿puede ser? Sí, no. 56, ¿lo sumaste? Muy bien, Martito ya lo sumó, 156. ¿Sabes qué busqué? Si pones en Google Maps a Cañete, más o menos hay 123 kilómetros. De acá a Cañete hay 123 kilómetros. ¿Cuántos han ido caminando alguna vez hasta Cañete? No llegamos a veces 5 cuadras, ¿no? Y pedimos InDriver, ¿no? Decimos, no, algunos hombres tienen que comprar pan y piden un InDriver. No, a veces usan el... Y bueno, falta, ¿no? Tener esa dinámica. Bueno, en el mundo antiguo, o en el primer siglo, no había autos. Algunas ciudades, como por ejemplo Anfípolis, se cree que estaba rodeada de un río, por ejemplo. Entonces, pero tampoco usó, los historiadores piensan que no usó ninguna navegación, Pablo. Por lo menos ellos creen que Pablo usó caballos y por otro lugar donde no podía, tenía que caminar. Entonces, ¿qué te habla esto? ¿De un hombre qué? Tengo que ir a Cañete. Dame a Cañete es 123 más o menos. Está apenas 20 kilómetros más todavía. O sea, lo que le empuja a hacer la tarea es otra cosa. Le empuja un deber, le empuja una pasión, le empuja algo. ¿Por qué Carlos Zapata está en Francia? ¿Porque le gusta la Torre Eiffel? ¿Porque sabe que el PSG iba a ser campeón de la Champions? No, nada que ver con eso. Él está pensando en predicar el Evangelio. Y hay personas así, salen a hacer la tarea. ¿Por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? Bueno, por lo menos vamos a ver algunos detalles. Fíjate. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Se cree que ni tanto ni en Anfípolis ni en Apolonia había sinagogas. Es por eso que Pablo no se queda en ninguno de esos 2 lugares. Entonces lo que él está buscando era ¿qué era? Una sinagoga. ¿Y dónde había una sinagoga? En Tesalónica. Bueno, ahí encuentra una sinagoga. ¿Por qué una sinagoga? ¿Y qué era una sinagoga? La sinagoga era el lugar de asamblea, el lugar de reunión, donde los judíos se juntaban para leer la ley y meditar la ley. Ese era el lugar de reunión. Pero piensa, ellos no están en Jerusalén, están en la provincia de Macedonia. O sea, Pablo en su segundo viaje misionero salió de Antioquía y viajó hasta Macedonia. Y ahí en Macedonia hay estas pequeñas ciudades. Y está esta ciudad de Tesalónica. O sea, judíos
En un día que tenían que guardar un día sábado, no podían ir a Jerusalén, pues. Entonces, ¿dónde se juntaban? En una sinagoga, para guardar el día sábado. Y esto de las sinagogas, empezó cuando se dispersaron aquella vez, cuando vinieron los caldeos, ¿se recuerdan? Cuando vino a destruir el reino del sur y se lo llevaron cautivos. Ahí es donde empezó, donde ellos llegaron a construir pequeños pueblitos, o donde vivían, pequeñas comunidades. Por lo menos tenían que haber 10 hombres para que se componga una sinagoga. Entonces ahí se podían reunir y citar la ley, pensar en la ley. Y así vivieron muchos siglos, hasta este tiempo. Entonces se juntaban ahí y Pablo está yendo a predicar el evangelio primeramente a los judíos. Y entonces llega ahí y te dice el versículo 2, y Pablo, ¿qué te dice? Esta hermosa palabra, ¿qué dice? Como acostumbraba. Acostumbraba. Esta es la palabra que llama la atención. La palabra que acostumbraba. ¿Te habla de qué? De un hombre que tenía un hábito. Algo que era continuo, que hacía. No sé qué costumbre tienes. Esto es lo que debemos hacer en nuestra iglesia. Estoy pensando, ¿la iglesia acostumbra a salir a evangelizar? Te soy sincero, no. Y soy el primero en que tengo que aprender esto. Estamos tratando de afirmar que haya campañas evangelísticas, pero no está acostumbrada. La pregunta es, ¿estás acostumbrado a salir y predicar? Pablo acá está acostumbrado a hacer esta tarea. Es algo habitual en él, algo continuo en él. Entonces, esto me habla de varias cosas. La idea que estaba acostumbrado, esto me dice que era un hombre que consecuente con su tarea, consecuente. O sea, él iba a continuar. Él entendió el llamado de Dios, de ir y hacer discípulos, el llamado de Jesús, y va a hacer esa tarea. Este hombre, a pesar de las cosas que ha sucedido, va a hacer esa tarea de predicar el evangelio. Me habla de un hombre entonces consecuente, me habla de un hombre valiente. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Filipos? Estuvo en la cárcel, pero antes de estar en la cárcel, ¿qué le pasó? Lo azotaron, y mucho. ¿Sabes? Leía un comentario que decía, seguramente cuando viajaba le dolía el cuerpo por todos los azotes que recibió. Dice, le azotaron mucho. Imagínate, ayer los varones jugaron fulbito. ¿Cuántos están mal colgados? Solo por correr un poquito, 10 minutos. Pero imagínate que alguien te hubiese azotado con bala hasta cansarse y luego te haya puesto un calabozo y ahora estés libre y tienes que caminar. ¿Cómo está tu cuerpo? Está dolorido. Pero esto no le detiene a él. Él está seguro de esta tarea. Él tiene que ir y predicar el evangelio. A pesar de los dolores. A pesar que sabe que esto significa predicar el evangelio. A Pablo nadie le tiene que enseñar y decir, Pablo, te van a tomar, te van a atrapar. Ya lo sabe, lo ha experimentado. Y él está decidido. Y va con Silas. Silas también experimentó lo mismo. Estuve en la cárcel con él. ¿Y por qué lo hace? ¿Sabes? Él dice esto porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que poder de Dios. Pablo está convencido en esa tarea. Es más, en algún momento a Timoteo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo está decidido a hacer esa tarea. Entonces te habla que es un hombre consecuente, es un hombre valiente. Y también me habla de un hombre con convicciones firmes. Está él convencido de esta tarea. Ahora, el texto te dice que entró en un día de reposo a los judíos y hace algo que lo vamos a ver. ¿Por qué a los judíos? Te cito lo que dice Jerry Graf. Dice así, hablando de los judíos. Los judíos tenían celo por una relación correcta con Dios. Pero como no conocían el abismo entre su santidad y su pecaminosidad de Dios, o sea, entre la santidad de Dios y su pecaminosidad de Dios, trataban de usar la ley mosaica
como un camino para su propia justicia. Pablo contrarresta esto enseñando que Cristo es nuestro único acceso a la justicia de Dios. O sea, el judío iba a las sinagogas, ¿para qué? Para tratar de vivir lo que dice la ley. Pablo va a la sinagoga para decirles, no pueden. Y les va a predicar el Evangelio. Ellos quieren, algunos, el autor mismo va a señalar, piadosos, que con un corazón correcto trataban de ir a Dios. Y justo esto van a hacer lo que van a comprender el Evangelio. Pero Pablo les va a enseñar que hay un único camino que nos accede a la justicia de Dios y se llama Cristo. Entonces los judíos necesitan saber esto. Como ellos necesitan saber esto, fíjense el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos, ¿y por cuántos días? 3 días de reposo. ¿Día de reposo qué día? Sábado. Discutió, ¿qué dice? Con ellos. Discutió. Esta palabra parece que nos habla de que alguien reñía en palabras. No. Lo que dice que discutió con ellos es que Pablo habló, argumentó, platicó. El Evangelio no es para discutir, no es para pelear. No sé si alguna vez te tocaron el timbre los falsos testigos de Jehová, porque no son testigos de Jehová, de verdad, ¿no? Te tocan el timbre y te da ganas de salir y discutir. Porque varias veces te tocan el timbre. Yo voy, tú dices, déjame a mí, dices tú ayer. Déjame a mí, yo voy. Y no salgas, hermano, porque el Evangelio no es para discutir. El Evangelio es para compartir. Ellos están cegados. Entonces Pablo acá, la idea de discutir es que habló. Y vamos a ver lo que significa todo esto. Entonces Pablo es el instrumento. Y fíjense el verso 3, ¿cómo inicia? Declarando y exponiendo. Esto hizo esta idea de discutir, o sea, de hablar. ¿Qué hizo? Declaró y expuso. 2 palabras. Esta primera palabra, declarando, más bien es la palabra que lo comprenderíamos, explicar. Sería abrir en pedazos. Es la idea de esta palabra. Cuando dice declarando, es abrir en pedazos, explicar. Todos hemos pasado por el colegio o por la universidad, algunos institutos. Y tienes profesores que te cuesta comprenderlos o no. Pero tienes profesores que te gusta escucharlos, que tienen una habilidad de explicar. ¿Te gusta eso? Que de manera tan sencilla traen algo para decirte y te llama la atención y comienza a desglosar. Y todas las cosas como que lo separa y te comienza a detallar y tú te quedas impresionado y te va hablando de los detalles y tú estás con ansias que te cuente del otro y del otro y del otro. La idea acá es que Pablo explicaba la escritura. Esto era abrir en partes la escritura. ¿Sabes? Cuando pienso en mi tarea como papá, o a veces cuando pienso en mi tarea como evangelista, o a veces cuando pienso en mi tarea como pastor, muchas veces no lo hago así, porque soy ansioso. ¿Acaso no ves a esos papás y dicen, bueno, escóndense, pues, voy a leer la Biblia? Y termina de leer y dice, y esto es así, es listo, vámonos ya, ahora vamos. ¿Qué hizo? Nada. Tenemos que predicar el Evangelio. Y un hermano está acompañando a un hermano está acompañando el Evangelio, y el hermano comienza a hablar del Evangelio, hermano, ¿pero qué quieres? Vámonos ya. No vas a querer escuchar. Pablo fue un día de reposo una sola vez. 3 días, 3 veces te dice. O sea, lo que te está diciendo es que, no, la primera no lo entendieron bien. Voy el otro sábado. Y el otro sábado expongo. No, necesito un sábado más. ¿Qué te habla de esto? Este hombre
quiere que comprendan bien. Expone. ¿Sabes? Los hijos necesitan padres así. Padres que les expliquen bien lo que es el pecado. Porque como una no lo entienden, ni nosotros mismos lo entendemos. ¿Cuántas veces se nos tuvo que repetir lo mismo? Me recuerdo, el pastor Eduardo me dice, Samuel, me dice, ¿hay que tener paciencia con algunos? Me dice, sí, le digo, lo mismo que tengo contigo, me dice. Chan. Y es así. Una y otra vez. Explicar, hablar, tomarte el tiempo, dar detalles y darle sentido a lo que está diciendo el texto. Este hombre te habla de un hombre que declara. Para que tú comprendas esta palabra, fíjate Lucas 8:47. Esta es la historia de una mujer que sufría de flujo de sangre. ¿Te acuerdas la historia? Ok, y entonces esto va a pasar cuando ya una vez que la mujer toca el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús, y le van a decir, ¿quién te tocó? ¿Te acuerdas la pregunta que Jesús hace, ¿quién me tocó? Y fíjate 47, dice, entonces, Lucas 8:47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué dice? Le declaró. Esta palabra declaró en el griego es la misma palabra que Lucas, que es este autor, está usando en Hechos cuando dice declarando. Fíjate, dice, se postró a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había ¿qué? ¿Por qué causa le había tocado? Entonces, piensa esto. Jesús, una mujer va y toca el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús. Y Jesús dice, salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Señor, muchos te aprietan. Y una mujer, cuando oyó eso, se sintió que fue encontrada. Entonces ella dice, va temblando. Y ahora comienza, dice, a declarar. Lo que dice es contar, detallar. Esta palabra detallar y explicar todo lo que, ¿por qué vine? ¿Sabes, Jesús? Te quiero decir, hace más de 12 años. Y comienza a contarle a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Escuchando. ¿Y quién luego nos va a contar? Lucas. Si me están siguiendo, fíjense. ¿Quién nos va a contar? Lucas. ¿Cómo Lucas llega a saber esta historia? ¿Lucas estaba presente allí? No. ¿Por testimonio de quién Lucas tiene esto? No lo sabemos. Porque el pueblo escuchó esta historia y Lucas fue un historiador. Entonces hubo una mujer que explicó por qué tocó el borde de su mano. Esta misma idea de explicar, de detallar, es la palabra que Lucas usa ahora en Hechos, cuando Pablo explica y detalla la palabra de Dios. Entonces, la idea es que tenemos que predicar explicando el Evangelio. Cuando decimos por qué Cristo murió, qué es el pecado, qué es el infierno. Tú le dices a una persona, te vas al infierno. Y a veces nos quedamos ahí, ¿no? Te vas al infierno. Luego hemos mandado al infierno encima, ¿no? Y te dice, bueno, no te quiero decir más, ¿por qué me mandas al infierno? Pues, pero no sabes por qué va. ¿Qué nos manda ahí? Y tenemos que explicar la palabra. Es más, te cito algo más, yo lo voy a citar. Está en Lucas 24:27. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Ya que es esta misma palabra, declaraba. O sea, Jesús ahí, ¿te acuerdas la historia de los hombres, dos hombres que regresaban de Emaús? Camino a Emaús, ¿se recuerdan? Que Jesús se puso al lado de ellos y ellos venían tristes de Jerusalén y ellos decían, estamos tristes porque alguien murió ahí. Y Jesús pregunta,
de quién era el que murió y todo ello, y después luego Jesús comienza, dice, a declarar todo lo que las profecías decían de él. O sea, estaba explicándoles. Esto es importante. ¿Por qué estoy dando vuelta en el asunto? Porque por falta de explicación no comprendemos bien la Escritura. Necesitamos comprender la palabra, tomarnos el tiempo, estudiar y explicar. En segundo lugar, no solo explicó, declaró, sino expuso. Y ahí la palabra exponiendo viene a nuestra mente la idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Tomando una postura de hablar. Pero más certeros es la idea de poner frente a. Exponer es ponerlo frente a. Lo que quiere decir que cuando Pablo hablaba, tomaba la historia y les ponía frente a ellos y luego les decía, Él es, Jesús es. Me imagino más o menos así. ¿Ustedes recuerdan a Isaías? No sé si la semana pasada el sábado, se leyó Isaías. Sí, leímos Isaías. Te quiero decir, Jesús es. De lo que decía Isaías, esto es lo que hacía Pablo. Ponía frente a ellos a Jesús. Esta es la otra idea que tenemos que hacer en la predicación del Evangelio. Ponerlo delante de ellos lo que es. Esto es la idea de exponer, es presentar con pruebas. Presentar que esto es, demostrar, poner delante de. Hay muchas palabras para decir. En la Biblia de las Américas dice así, uno de ustedes tiene una Biblia de las Américas, dice así, explicando y dice presentando. Y ahí está esa palabra, presentando, delante. ¿Ven? Presentando delante. ¿Qué va a presentar? Dice, evidencia de que era necesario que el Cristo comienza a hablar para estas cosas ahí. Entonces, hermanos, lo que quiero señalar, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablemos a nuestros hijos, cuando una mamá va a hablar a sus hijos, cuando un amigo quiere hablar a alguien del Evangelio, tómate el tiempo para explicar y presentar con argumento, diciendo, esto dice la Biblia, esto dice de Jesús, esto dice de tu condición, ponerlo frente a ellos. Pablo hizo esta tarea, un buen maestro. Pablo es un excelente predicador. Esto fue el discurso que Pablo dio. Ahora, ¿cuál fue la herramienta? Por medio de las escrituras. Eso dice, ¿no? Exponiendo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Pablo no usó sus argumentos humanos. Pablo no usó su facilidad de palabra. Pablo no usó opiniones. Pablo usó la escritura. Dice, por medio de la escritura. Entonces, ahora, ¿Pablo que tenía el Nuevo Testamento? No. No tiene el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene? Tiene, muy bien, el Tanaj. Tiene el Antiguo Testamento. Y entonces le va a presentar lo que dice el Antiguo Testamento. Y le está dando sentido, está explicando, y ellos van a comprender. Y en tercer lugar, el contenido. Fíjense el contenido, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Ese es el contenido. Fíjense, si te estás dando cuenta, se nos está hablando del personaje, del el método, declarando y exponiendo, la herramienta, la palabra de Dios, el contenido. Y el contenido es esto, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Podríamos hablar bastante de esto. El detalle acá es, hermanos, evangelio es cuando hablo de Cristo. O sea, si no hablo de Cristo, por más que he tomado un rico café en el Chinito, o he comido una rica comida en el Rodicio, o no sé, discusten comida ahora en este momento, no es bueno hablar. Los distrae. Son áreas sensibles. Ahora no.
Bueno, por lo menos nos despierta ahorita. El punto es hablar de Cristo. Si no he hablado de Cristo, todavía no he hablado del Evangelio. Pablo presentó a Cristo y te dice detalles que era necesario que Cristo padeciera. Esta sola pequeña, esta pequeña frase, he pensado así, fíjate, ¿por qué era necesario que Cristo padeciera? A los maestros de la escuela dominical les estoy enseñando cómo contar la narrativa. Y a ellos les pasamos por una clase donde cómo se hace preguntas al texto. Solo de esto, fíjense lo que dice, que era necesario que el Cristo padeciese, ya se puede hacer preguntas al texto. ¿Qué preguntas? ¿Por qué era necesario que Cristo padeciese? La otra pregunta, ¿qué es padecer? Otra pregunta, ¿qué involucra el significado de padecer? Y puedes seguir haciendo preguntas. Y solo respondiendo a esas preguntas puedes encontrar lo que significa que Cristo padeció. Entonces, Pablo está diciendo que Cristo era necesario que padeciese, y nosotros sabemos que padeció por nuestros pecados, que Él resucitase de los muertos. Y cuando hablamos de padecer, hay varios pasajes. Isaías 53, cito solo un pasaje. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, hay pasajes en el Antiguo Testamento que hablan que Cristo padeció, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo eso, cuando dice de su resurrección, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quizá Pablo usaba pasajes como esto para explicar, Cristo resucitó, ¿sabes por qué? Un salmo dice esto. Y le está exponiendo, está declarando. Es más, Pablo mismo experimentó que Cristo resucitó. ¿Cómo puede Pablo a ver, pensemos y respondamos, ¿qué evidencias Pablo puede dar de que realmente Cristo resucitó, hermanos? ¿Cuál fue la evidencia más grande que Pablo experimentó? Su nuevo nacimiento. Cuando él mismo oyó de la voz de Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces va a ir a la sinagoga y le va a decir, queridos compatriotas, esto dice el pasaje, esto dice el pasaje, esto dice el pasaje, te explico, los profetas hablaron esto y todo, y es más, yo lo escuché. Está poniendo frente a ellos, Jesús resucitó. Por eso termina diciendo que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Cuando se predica la palabra, Dios siempre trae frutos. Pero a veces decimos frutos como si va a haber cientos que van a creer. No necesariamente. Acá dice algunos, no pocas mujeres nobles, lo que quiere decir mujeres importantes. Griegos piadosos, los que honestamente iban a la sinagoga buscando de Dios. Pero Dios los salvó a ellos. Y ahora ellos creyeron. Lo que llama la atención es esta idea. Estos creyeron y se juntaron a Pablo y a Silas. ¿Qué es la idea de juntarse a Pablo y a Silas? Bueno, hay unos nuevos, hay nuevas personas quienes ahora pueden influenciarnos. ¿No sintieron tus familiares que cuando tú creíste en Cristo, ahora te dicen, todo es iglesia? Te dicen, todo es iglesia. Ya, ¿ves? Ya te lavaron el cerebro. Bueno, es verdad, pero no las personas te lavaron el cerebro. La Escritura, y te dio un nuevo lugar. Te dio nuevas personas a quien escuchar, porque hablan la palabra. Y acá se juntaron a Pablo y a Silas, porque ellos hablaban la Escritura. En segundo lugar, por causa de Cristo, los creyentes sufrirán la hostilidad de los pecadores. Versículo 5. Pisamos el acelerador, hermanos. Versículo 5.
Entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Celos. Esta palabra, celos, dice los que no creían, o sea, incrédulos, se llenaron de celos. Así que me puse a pensar un poco de los celos. ¿Qué es celos? ¿Sabe? La palabra celos es querer tener exclusividad en una relación. Déjame detallar y escucha esto. Una persona celosa es aquella que es controladora, aquel que es envidioso. Solo demuestra los deseos que lo controlan. Actúa movido por el odio, cegado y creyendo que lo que siente es un deseo sano, pero está atrapado en un deseo malvado. No le importa el bienestar de las otras personas, busca conseguir lo que quiere. Estos celosos planifican y luego ejecutan. No es amor, sino es egoísmo. Muestran el amor hacia sí mismos. Estos quedan envueltos en todo su ser en acciones que luego ellos mismos dirán, no me di cuenta. Ellos creen que están en lo correcto. Ellos creen tener la razón. Ellos creen que los demás no los entienden. Están embriagados en sus deseos sucios, obsesionados por tener exclusividad. Estos hombres son enojones, caprichosos, inmaduros. Desean seguir alimentando sus apetitos de exclusividad y de control. Los celosos siempre están sospechando, siempre están dudando. Y harán todo lo que puedan para no dejar ir lo que han tenido. Muchos confunden eso con amor. Cuando solo los celos son obsesivos, estos medirán sus acciones solo por sus reacciones, por lo que presuponen. Luego tratan de excusar sus actos. Y estos hoy en día lo llaman enfermedad. Cuando la Biblia lo habla de esto, pecado. Estos no tienen jamás paz. No tienen tranquilidad en sus mentes. Preferirán que nadie le tenga preferirán que nadie quite de ellos lo que ellos desean. Están dispuestos a fingir cambios, fingir que son personas controladas para obtener lo que desean. No sé si sigo, pero sigo todavía. ¿Sigo? No tienen tranquilidad en sus mentes. Preferirán que nadie les tenga preferirán que nadie lo tenga antes que ellos. Y lamentablemente estarán dispuestos a fingir cambios. Son los que constantemente son controladores. Quieren que otros afirmen que están en lo correcto. Buscan que otros aprueben su conducta. No se dan cuenta que están atrapados en sus delirios de envidia y odio. No les importa lo que Dios piensa sobre ellos. Expertos en falsificar emociones, expertos en evadir responsabilidades. No les gusta oír lo que son. Se enfurecen, malinterpretan todo lo que oyen, presuponen sin conocer los hechos. Son los que maquinan continuamente, llegan a juicios antes de oír el asunto. No tienen y no temen a Dios y manifiestan amor hacia sí mismos. Esos son celosos. Terrible, ¿no? Estos impíos son así. Ahora, cuando describes esto, ¿no hay cosas que luchamos con esto? Porque hay rasgos del pecado que debemos matar. Todos quieren exclusividad de alguien. Y a esto todavía lo disfrazan. No, yo te amo. Son celosos. Tenemos que tener cuidado con el corazón. Hay que observar. Estos son impíos. ¿Y qué hacen? Están con odio. ¿Y saben lo que hacen? Toman consigo algunos ociosos. Estos celosos, ahora toman a quienes, ociosos. ¿Y quiénes son los ociosos? ¿Me permites citártelos? Hombres malos, gente holgazana, gente que no trabaja, gente que busca tener todo fácil. Estas personas estaban en los mercados o en las plazas. Estos no tenían o no deseaban tener algún oficio. Se acomodan a lo que ya tienen. No piensan en lo porvenir. Satisfacen sus placeres con otros pecados. Aprovechan de los demás. Envidian de los que otros tienen. Desean y todo lo que hacen en su mente
pero no ejecutan. Son charlatanes. Ellos creen ser capaces de conseguir todo. No son obedientes a las autoridades. Son vagos. Les incomoda la diligencia de otros. Se gozan de su propia condición. Esos son los ociosos. Y te dice algo más. Hombres malos. ¿Quiénes son esos hombres malos? Hombres malos. ¿Y saben lo que habla acá? Del carácter. Malvados, impíos, depravados. Su maldad es grande. Se complacen en la injusticia. Se complacen en la violencia. No llegan a juicios sanos. Tienen la mente perturbada de pecado. No pueden ver más allá de sus placeres. Estos pueden deleitarse de sus perversidades. Son indolentes. No les importa lo que otros están sintiendo por sus acciones. Son amadores de sí mismos. Están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir de manera fácil para que les complazca. No de manera sacrificada. Gritan, son violentos, impulsivos, son odiosos, revanchistas, no buscan el bien de los demás. Se complacen en sus maldades. Estos tampoco temen a Dios. Fíjate, los celosos buscan a los ociosos. Esos ociosos son malvados. Estos, ¿qué van a hacer? Juntar una turba, alborotar a la ciudad y asaltar la casa de Jasón para procurar sacarlo pronto, sacarlo al pueblo. Podríamos detallar varias cosas, pero eso está sucediendo. Y siempre, hermanos, siempre que uno predique el Evangelio, por causa del Evangelio, va a haber creyentes que van a sentir la hostilidad de estos perversos. Y en tercer lugar, cerramos con esto. En tercer lugar, por causa de Cristo, los creyentes sufrirán acusaciones falsas. Versículos que fíjate. Pero no hallándolos, o sea, no hallándolo en la casa de Jasón, ¿qué pasa? Traen a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Qué hacen? Gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Los ociosos son los que son estimulados rápido. Los celosos, estos son estos judíos, diríamos en un sentido, viviendo en el mundo griego, y tienen cierta influencia, y van a los ociosos, y los ociosos levantan esa turba, son hombres malvados, y ahora hay una turba grande, y van a comenzar como esos plantones, muy parecido a los partidos políticos hoy en día, ¿no? Se ponen en las plazas y comienzan a gritar, a quemar, a tirar piedra, a hacer todo eso. Pareciera, no sé qué partido, pero va, todo eso hace. Y van frente a la casa de Jasón. Gritan, no sé, no te dice detalles, pero si tocaron la puerta o golpeaban la puerta, qué palabras usaban contra Jasón. Pero sí te dice gritaban. Toman a Jasón y lo llevan frente a los demás, a las autoridades. Y algunos comentaristas sugieren que lo que está pasando es que en la plaza se llevaba juicios y los mismos griegos determinaban algunos juicios allí. Y dicen algunos que Tesalónica para este momento estaba, de cierta manera, gozaba la libertad de Roma. Por eso dictaminaban juicios ahí, no podía apelar, por ejemplo, a Roma, Pablo, porque era ciudadano romano, sino podían dictaminar sentencia ahí. Entonces esto es lo que está pasando, y está viviendo Jasón, y dicen algo, que esto es lo que quiero señalar. Versículo 7. Dice, todos estos contravienen los decretos diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. A ver, ¿Pablo va por la sinagoga diciendo que hay otro rey? No. Jesús no está en competencia con ningún rey. Él es el único rey. No necesita competir con ningún presidente. Él es el rey de reyes. Y esto es falso. Claro, es verdad que está diciendo, Él es el Mesías. Eso es lo que dijeron ellos. Pero Él no tiene competencia con nadie. ¿Tú te recuerdas que Jesús dijo a Pilato, te recuerdas esta escena cuando Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación? Y los principales sacerdotes están entregados a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Jesús no tiene que competir con ningún rey.
Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que ellos están haciendo, están mintiendo. Es más, en el capítulo 19 va a pasar la misma escena con Pilato y le va a decir, una vez que a Jesús le ponen la corona de espinas, lo golpean, Pilato le va a decir, y entró otra vez en el petróleo y le dijo a Jesús, Pilato, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Esto es tremendo. O sea, están acusando mal a los creyentes, diciendo, o a Pablo, que está hablando que Jesús es otro rey. No, Jesús no es otro rey. Jesús es el rey. No hay otro rey como él. Esa es mentira, no es un rey más. Él es el Rey de Reyes. Segundo, Jesús tiene toda autoridad. Está sobre los reyes. Es más, Jesús cuando está frente a Pilato, Jesús no está tomando su autoridad como rey, y él pudo haberlo hecho, decir así nada más, que vengan los 2 legiones de ángeles y destruyan a todos. O él mismo decir, muera. Listo, ¿no? Morían todos. Pero no hizo nada de eso. Porque dijo él, no te sería, dice, autoridad, no tendrías autoridad si no te hubiese dado del cielo. Y ahora que se acercan las elecciones, hermanos, si ganase alguien que no quisiéramos, ¿quién le da autoridad a esa persona? Dios le da. No te sería dada esa autoridad si no fuera por parte de Dios. Y nosotros descansamos en eso. Y Jesús mismo está sufriendo ahora, en un sentido, el oprobio de ese rey, Pilato. Él se lava la mano, ¿te acuerdas? Y dice, yo no tengo ninguna culpa de este hombre. Se lava para que no sea culpable de la sangre de este hombre. Lo que hace con lavarse la mano, más bien, afirma su culpabilidad. Porque él tenía la autoridad para dejarlo libre. Pero decidió ser culpable así. Y el 8, y alborotaron al pueblo, es el último pasaje, y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, le dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Acá hay un detalle. Dice, toda esa turba, todos esos ociosos, todos esos celosos, van a la casa de Jasón. No encuentran a Pablo y a Silas. ¿Pero a quién toman? A Jasón y a otros creyentes. ¿Quiénes son esos, Jasón y esos otros creyentes? Los nuevos creyentes que hace 3 sábados comprendieron el Evangelio. ¿Te imaginas tu primer ser creyente y lo primero que pasas es que te atrapen y te lleven? No sé cuántas veces están asistiendo ya a la iglesia. ¿Te imaginas? 1 día, 2 días, 3 días, estás viniendo, 3 fines de semana, y viene una turba, te agarra y te dice, ¿tú eres cristiano? Vamos allá. Y tú dices, no, por favor, se va a desanimar. No, ¿qué desanimar acá? Acá ves hombres que esto no los desanima, revela que realmente son salvos. Se van a afirmar y se van a ver dignos, porque Pablo va a escribir la carta Tesalónica y les va a decir esto: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso revela a los verdaderos creyentes que cuanto más viene la hostilidad, más mi fe se afirma. No huyo. Esto es lo que está pasando. ¿Y quién es 9? Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Sabe cómo se llama eso? Providencia. Jasón pudo pagar una fianza. No sabemos qué era. Algunos dicen que obviamente arregló el asunto para que lo suelte, pero dicen algunos, porque Pablo en algún momento señala, quiero ir a vosotros, dice a los hermanos de Tesalónica, pero Satanás nos prohíbe, se interpone Satanás. Lo que quiere decir es que seguramente la fianza era, te dejamos libre, pero que Pablo y Silas nunca regresen acá.
que entonces ellos no podían regresar. Pero ¿sabes qué hace Pablo? No puedo ir yo, entonces mando a alguien. Y dice en 1 Tesalonicenses 3:2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo amaba predicar esta, hermano, la palabra, y buscaba por un lugar u otro lugar terminar la tarea, en medio de un mundo hostil, en medio de ese carácter malvado de esas personas. Y lo hizo. Este es el ejemplo que tenemos que tener. ¿Cómo entró el Evangelio a Tesalónica? De esta manera. Que Dios nos dé de su gracia para ser esos hombres fieles en predicar la palabra de Dios. Esta es la iglesia de Tesalónica. El próximo domingo vamos a ver a una iglesia que sabe discernir lo que se está predicando. La iglesia de Berea. Y nos vamos a sentar ahí a escuchar cómo son los de Berea, para anhelar ser como los bereanos. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todos los detalles. Afirma mucho. Pablo, un gran ejemplo de un hombre apasionado por ti. Señor, te ruego que avives esto en nuestra iglesia. Ser consecuentes con el evangelismo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a predicar tu palabra, para que algunos digan de nuestra iglesia, o muchos digan de nuestra iglesia, esta iglesia como acostumbraba a predicar. Queremos tener ese hábito de salir continuamente, periódicamente, a predicar tu palabra como iglesia. Y de manera individual a todos nosotros, ayúdanos a tener este hábito, a predicar el evangelio en el lugar que nos has colocado, Señor, para la alabanza de tu gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, de Jasón, a uno de estos otros hermanos que se mantuvieron fieles a pesar de toda la hostilidad. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.